Embriología de la cabeza y el cuello, más bien deberíamos llamarlo formación de la cabeza y cuello, por el doctor Héctor Quiroga, proyecto EduFetus. Aspectos generales. Básicamente la formación de la cabeza proviene del mesénquima, que deriva tanto del mesodermo paraxial como del mesodermo de la lámina del mesodermo lateral, también de células de la cresta neural, y esto es algo muy importante, y también de las placas ectodérmicas. ¿Por qué es importante lo de esto de la formación, o mejor dicho, del origen de la cabeza, y de comprender que las células de la cresta neural son importantes en la formación de la misma? Bueno, recuerden que las células de la cresta neural también van a dar origen al conotronco en el corazón, y esta es la relación que existe entre las anomalías faciales y las anomalías cardíacas. Es decir, en fetos que tengan anomalías faciales es importante buscar anomalías en corazón. ¿Por qué? Porque las células de la cresta neural no solamente dan origen a la cara, al rostro, sino que también dan origen a, por ejemplo, a el conotronco. Entonces recuerden que se deriva la cabeza del mesodermo paraxial, de las láminas del mesodermo lateral, también de la cresta neural y de las placas ectodérmicas. Aquí nosotros podemos observar un embrión de 4 a 5 semanas, donde vemos ya la formación del tubo neural, pero recuerden que antes de formarse el tubo neural hubo un surco neural y unas crestas neurales, y justo de esas crestas neurales es desde donde migran las células que forman el rostro. También dijimos que el mesodermo paraxial y las láminas del mesodermo lateral contribuyen a la formación del rostro. Sin embargo, también debemos recordar que existe un mesodermo intermedio, y en este embrión de 4 a 5 semanas nosotros vamos a observar la vesícula vitelina. También dijimos que las placas ectodérmicas, específicamente la placoda nasal y la placoda óptica, intervienen en la formación del rostro, y esas, por supuesto, esas placodas vienen o derivan del ectodermo. Aquí un resumen. Fíjense que del mesodermo paraxial se forma el piso de la caja craneana y una pequeña porción del occipital. También del mesodermo paraxial se forman los músculos voluntarios de la región cráneo-facial, es decir, los músculos de la masticación y los músculos de la expresión facial. Del mesodermo paraxial también se forma la dermis y los tejidos conectivos de la región dorsal de la cabeza. De las láminas del mesodermo lateral vamos a tener que se forman los cartílagos laringeos, como el aritenoides y el cricoides. Y de las células de la cresta neural, estas van a migrar al cerebro anterior, medio y posterior, y también a los arcos faringeos y a la cúpula óptica, y terminan dando estructuras esqueléticas de la región media de la cara. Cuando nosotros veamos lesiones de la región media de la cara, debemos buscar cardiopatías congénitas, y también van a migrar hacia los arcos faringeos. Estas células también dan origen a tejidos como cartílago, la dentina, la dermis, la pía madre y la aracnoides, y también la migración de esas células de la cresta neural van a dar origen a las neuronas sensitivas y al estroma glandular. Por ejemplo, a nivel de la tiroides forman las células C, que son las que producen la calcitonina. Y estas células de la cresta neural, junto con las células de la placa ectodérmica, van a dar origen entonces también a las neuronas de los ganglios sensitivos 5, 7, 9 y 10. Aquí nosotros, en lo que es la parte esquelética, o mejor dicho, en el cráneo, podemos observar, fíjense que esta porción del cráneo, la porción media de la cara, deriva de las células de la cresta neural. Entonces fíjense el frontal, los huesos nasales, el cigomático, el maxilar superior, el maxilar inferior y parte del temporal derivan entonces de esas células de la cresta neural. También fíjense cómo las células del mesodermo paraxial van a dar origen al parietal, al occipital y algunas partes de la base del cráneo, y de las células de la lámina del mesodermo lateral dan origen al hueso hioides y también algunos cartílagos de la laringe. En este dibujo podemos ver algo muy interesante, que es el proceso de migración de las células de la cresta neural, que fíjense que desde regiones del cerebro anterior, medio y posterior van a migrar hacia la región del rostro, del futuro rostro de este embrión, y también van a migrar hacia los arcos faringeos, fíjense, hacia el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto arco faringeo.
Las regiones de engrosamiento ectodérmico, es decir, las plácodas, participan también junto a las células de la cresta neural en la formación de los ganglios sensitivos del quinto, del séptimo, del noveno y del décimo par craneal. Quinto, séptimo, noveno y décimo par craneal. No solamente entonces las plácodas, sino también las células de la cresta neural forman esos núcleos sensitivos, ya saben, del quinto, del séptimo, del noveno y del décimo par craneal. El evento más importante en la formación de la cabeza y el cuello es la formación de los arcos faríneos, y estos van a aparecer entre la cuarta y la quinta semana de desarrollo. Y si nosotros vemos un embrión de 4 a 5 semanas, vamos a ver que en gran parte el aspecto externo de estos embriones va a estar dado por la presencia de estos arcos faríneos. Es lo más llamativo. Estos arcos faríneos al principio van a estar constituidos por barras de tejido mesenquimatoso que van a estar separados por surcos profundos que los veremos, se llaman hendiduras branquiales o hendiduras faríngeas. No las vamos a llamar branquiales porque ya lo veremos más adelante, no es un término adecuado. Simultáneamente nosotros vamos a ver que van a aparecer unas evaginaciones conocidas como bolsas faríngeas, y estas aparecen a lo largo de la pared lateral del intestino faríngeo, que es la porción más craneal del intestino anterior. Aquí nosotros podemos ver, fíjense, esto es un arco faríngeo, esta es una hendidura faríngea y esto es una bolsa faríngea. Y aquí podemos ver el arco faríngeo, la hendidura faríngea y la bolsa faríngea. Y observen esta imagen, mejor dicho, esta línea de color azul va a corresponder o nos dice que todo lo que está por fuera está cubierto por ectodermo y toda esta región va a estar cubierta por endodermo. Los arcos faringios no solamente contribuyen a la formación del cuello, sino también a la formación del rostro. Al final de la cuarta semana, el centro de la cara está constituido por el estomodeo, que es la cavidad bucal primitiva, y este estomodeo va a estar rodeado por estructuras que derivan del primer par de arcos faringios. Y aquí nosotros podemos ver que vemos el estomodeo que todavía no se ha canalizado. Al principio hay una membrana. Y vemos que está el proceso maxilar y el proceso mandibular, y estos derivan del primer par de arcos faringios. Por eso decimos que a la cuarta semana el estomodeo está rodeado por primer par de arcos faringios, de los cuales derivan el proceso maxilar y el proceso mandibular. Y aquí se ha producido un poco la canalización del estomodeo y vemos los procesos maxilares y los procesos mandibulares que se derivan del primer par de arcos. Cuando el embrión ya tiene 42 días, se van a identificar 5 formaciones mesenquimatosas que van a contribuir en gran parte a la formación del rostro, y esto lo veremos más adelante, que son los dos procesos mandibulares que derivan del primer par de arcos faringios, los procesos maxilares que derivan de la porción dorsal del primer par de arcos faringios laterales al estomodeo, y finalmente tenemos a esta edad gestacional, a los 42 días, la formación de la prominencia frontonasal. Aquí vemos la prominencia frontonasal, el proceso maxilar, que son 2, y el estomodeo, y aquí vemos los procesos mandibulares derecho e izquierdo. Cada arco faríngeo va a estar está formado por un núcleo central de tejido mesenquimatoso cubierto de ectodermo, y lo vimos hace un rato, por fuera y revestido por endodermo. También tienen células de la cresta neural que forman los elementos esqueléticos del rostro. Recuerden, las células de la cresta neural a nivel de la cara van a formar los elementos esqueléticos del rostro. Y también vamos a tener que cada arco faríngeo va a tener un componente nervioso y un componente arterial. El mesodermo que se encuentra en los arcos faríngeos es lo que va a dar origen a los músculos de la cara y cuello. Entonces, recuerden que los músculos de cara y cuello provienen del mesodermo de los arcos faringios, y recuerden también, muy importante, que los elementos esqueléticos del rostro provienen de las células de la cresta neural. Cada arco faríngeo tiene sus propios componentes musculares y su nervio craneal y su arteria, y aquí nosotros podemos ver que tienen su nervio. Todo esto es mesénquima, todo lo marroncito es mesénquima. Tienen su nervio, tienen su arteria y tienen, por supuesto, un cartílago. El primer par de arcos faríngeo tiene 2 porciones,
una porción dorsal que corresponde al proceso maxilar, que se encuentra por debajo de la región correspondiente al ojo, y una porción ventral que corresponde al proceso mandibular, que contiene el cartílago de Meckel. Aquí nosotros vemos que tiene una porción dorsal, que de donde provienen los procesos maxilares, y una porción ventral de donde está el proceso mandibular, justo donde vamos a encontrar el famoso cartílago de Meckel. Y aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Esto forma parte de lo que vendría siendo el primer arco faríngeo, el que tiene la porción dorsal, que es el proceso maxilar, y la porción ventral que contiene el proceso mandibular, donde se encuentra el cartílago de Meckel. Aquí vemos los otros arcos, y también por fuera podemos ver entonces las hendiduras faríngeas que los vimos en el corte coronal. El cartílago de Meckel va a desaparecer excepto en su extremo más dorsal, que persiste en forma de dos pequeñas estructuras que forman los huesos del martillo y del yunque a nivel del oído. Fíjense este dibujo espectacular, donde nosotros podemos ver el cartílago de Meckel, que deriva entonces del primer arco faríngeo y que va a dar origen al martillo y al yunque. Fíjense, entonces este es el segundo arco, y aquí vemos los derivados del mismo, que lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos llegando a cada uno de ellos. El mesénquima del proceso maxilar va a dar origen a los huesos premaxilar, al maxilar superior, al cigomático y una parte del hueso temporal. Y aquí están los derivados entonces del primer arco faríngeo. Tenemos entonces, fíjense, el maxilar superior, el maxilar inferior. Aquí vemos el cartílago de Meckel, vemos también la apófisis cigomática, la porción escamosa del temporal. Aquí vemos también el yunque y el martillo. Y por supuesto aquí el representado en líneas punteadas del cartílago de Meckel. Todo lo que está entonces en este color que es un color quizás anaranjado, corresponden a estructuras óseas que se derivan del primer par de arcos faríneos. La mandíbula se forma por una osificación membranosa del tejido mesenquimatoso que rodea el cartílago de Meckel. Y fíjense que es importante recordar que el primer arco contribuye a la formación de los huesos del oído medio, es decir, del yunque y del martillo. Ahora bien, el primer arco faríngeo tiene de este arco se va a derivar una musculatura, y básicamente la musculatura que va a dar origen es a los músculos de la masticación. En este caso sería el temporal, el macetero, el pterigoideo, el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, el músculo del martillo y también el tensor del velo del paladar, conocido como peristafilino externo. Básicamente lo que quiero que recuerden de aquí es que del primer arco faríngeo se derivan los músculos de la masticación. Y aquí un resumen, fíjense, del primer par de arcos faríngeo se derivan los músculos de la masticación, el temporal, el macetero, el pterigoideo, el vientre anterior del digástrico, el músculo miloioideo, el músculo del martillo y el tensor del velo del paladar, también conocido como peristafilino externo. La inervación del primer arco faríngeo está suministrada por la rama mandibular del nervio trigémino. Entonces lo que quiero que recuerden es que el primer arco faríngeo está inervado por la rama mandibular del nervio trigémino. Y debido a que el mesénquima del primer arco contribuye a la formación de la dermis de la cara, la inervación sensitiva de la piel facial depende de las ramas oftálmica, maxilar y mandibular del trigémino. Entonces también recordar que el nervio trigémino nos va a dar la inervación sensitiva de los elementos del primer arco facial, faríngeo, específicamente a través de la rama oftálmica, maxilar y mandibular. Y aquí nosotros podemos ver cómo tenemos aquí el ganglio del trigémino y tenemos la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, que entonces nos va a inervar a las estructuras que derivan del primer par de arco faríngeo. El segundo arco faríngeo, su cartílago se llama cartílago de Richter y origina, fíjense aquí, segundo arco faríngeo origina el estribo. También da origen a la apófisis estiloides del hueso temporal. También da origen al ligamento estiloioideo. Y da origen también al asta menor y a una porción superior del cuerpo del hueso hioides. Entonces, del segundo arco faríngeo se deriva el estribo,
la apófisis estiloide, el ligamento estiloideo, el asta menor y la porción superior de, el hueso del cuerpo, del hueso hioides. En este caso, los músculos que derivan del segundo arco faríngeo serían el músculo del estribo, el músculo estiloideo, el del vientre posterior del digástrico, el músculo auricular y los músculos de la expresión facial. El tercer arco faríngeo, el cartílago del tercer arco faríngeo origina la porción inferior del cuerpo y del asta mayor del hueso hioides, y aquí nosotros podemos ver cómo el tercer arco faríngeo forma entonces el cuerpo del hioides y el asta mayor también del hueso hioides. Y en este caso el tercer arco faríngeo nos va a dar los músculos limitados o está limitado a los músculos estilofaríngeo. En este caso también los músculos están inervados por el músculo glosofaríngeo, que es el nervio del tercer arco. Entonces debemos recordar que el nervio del tercer arco es el nervio glosofaríngeo. Y aquí nosotros podemos ver cómo entonces el glosofaríngeo es el nervio del tercer arco faríngeo. Cuarto y sexto arco faríngeo. Los componentes cartilaginosos del quinto y del sexto arco faríngeo se fusionan y forman los cartílagos de la laringe. Es decir, cuarto y sexto arco faríngeo forman los cartílagos laringeos. Y aquí nosotros podemos ver cómo el cuarto y el sexto dan origen al cartílago tiroides, al cartílago cricoides, al aritenoides y al corniculado de Santorini. Entonces, cuarto y sexto nos van a dar origen a los cartílagos hioides, tiroides, cricoides, aritenoides y el corniculado. Y también al cuneiforme o de Grisberg. Entonces, aquí nosotros podemos ver, estos derivan entonces de los componentes cartilaginosos del cuarto y del sexto. Aquí hay un error, cuarto y sexto arco faríngeo, que se fusionan y forman los cartílagos de la laringe. Específicamente también forman al cartílago tiroides, al cartílago cricoides, al aritenoides y al corniculado. Los músculos del cuarto y sexto arco faríngeo son el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, el constrictor de la faringe, y todos estos son inervados por la rama laringea superior del nervio vago, que es el nervio del cuarto arco faríngeo. Los músculos intrínsecos de la laringe reciben inervación del nervio laringeo recurrente, que como todos sabemos es una rama del nervio vago, que es el nervio del sexto arco. Entonces, el nervio el laringeo superior es una rama del nervio vago que forma parte de lo que vendría siendo del cuarto arco, y también es el nervio del sexto arco. Los músculos intrínsecos de la laringe reciben inervación del nervio laringeo recurrente, que es el nervio del vago del sexto arco, ya lo habíamos dicho. Aquí nosotros podemos ver cómo el nervio vago nos da entonces a los nervios o la inervación del cuarto y del sexto arco faríngeo. Muchísimas gracias.